Bendiciones. Dios es bueno. Amén. ¿Cuántos quieren llevar fruto? ¿Cuántos quieren ser podados? A mí me gusta. A mí me gusta más comer la fruta que poder. Bueno, estamos en tiempo de vendimia, ¿verdad? Y como creyentes en el Señor tenemos que llevar fruto. Es el tema que quiero hablar hoy. Uno de esos frutos o una de esas virtudes que el Señor quiere que tengamos en nuestras vidas. Voy a buscar. Ahí está. Y vamos a ir para entrar en el tema del fruto. Voy a hablar del fruto del dominio propio. Y vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 1, versos del 5 al 8. Segunda de Pedro, perdón. Versos de... Sí, 2 de Pedro, capítulo 1, versos del 5 al 8. Muy bien. Dice así la palabra de Dios. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio. Al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a ir ahora a Corintios, que también habla de esto, de este fruto, de esta virtud que tenemos que tener. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 12. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas todo no conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Amén. Y ahora vamos a ver lo contrario, lo que dice, por ejemplo, en Proverbios, en el capítulo 25, 28, dice de una persona que no tiene dominio propio, y dice así, dice, una persona, que es lo contrario de lo que estamos hablando, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Dice Matthew Henry en relación a este verso, y lo define de esta manera, lo que quiere decir es, todo lo que es bueno se va y lo abandona, y todo lo que es malo irrumpe en él. Esa es la falta de dominio propio. El dominio propio es una parte del fruto del Espíritu Santo, amén. Y eso lo vemos en Gálatas capítulo 5, que se nos describen todos los frutos, amor, gozo, paz, bondad, benignidad, templanza, que es lo mismo que el dominio propio. Es algo que Dios, el Espíritu Santo, quiere que sea característico en nuestra vida. El dominio propio significa que por medio de la fe en el Espíritu Santo, tú controlas tus pensamientos, sentimientos y acciones, en lugar de que ellos te controlen a ti. Esa es la virtud de controlar tus deseos. Una persona con dominio propio no se deja guiar por sus deseos o sentimientos, sino que razona, ora y toma la decisión correcta, aunque su mente desea hacer lo contrario. Amén. El Espíritu Santo nos fue dado para que llevemos fruto, como habíamos dicho al principio, y uno de esos frutos es el dominio propio. El peor enemigo del cristiano, ¿sabéis cuál es? Es uno mismo. Uno mismo es el peor enemigo del cristiano. Voy a poner dos ejemplos de falta de dominio propio. En Génesis 49:4 vemos la historia, vemos a Israel que está ya muriendo en su lecho y habla a sus 12 hijos. Y el primero que habla es a Rubén.
y dice de Rubén lo siguiente: incontrolable como el agua, no tuvo dominio sobre sus pensamientos. O sea que él, sabéis que él tuvo una relación con una de las esposas de Israel, si os acordáis. Y entonces le está reprochando todo eso. Pero fijaros que a Rubén lo supera Salomón. Salomón en Eclesiastés, capítulo 2, verso 10, dice que todo lo que quise lo hice mío. No me negué ningún placer hasta descubrirme que me daba gran satisfacción trabajar mucho, la recompensa de toda mi labor. Salomón no hizo ningún juicio moral acerca de sus deseos, solo los cumplió. Comida, sexo, dinero, estudios, construcciones, proyectos, él hizo todo lo que quiso. Fijaros, si uno es, hoy en día, tener una mujer ya es algo que es lo establecido por Dios y hay problemas, imaginaros con 800. Pensarlo. Este es el caso de Salomón. El dominio propio es el freno que impide que caigamos en nuestra voluntad pecaminosa. Este fruto no es automático, requiere cultivarse como los frutos naturales. Tenemos que aprender a podar nuestros viejos hábitos y cultivar los nuevos y dejarlos moldear por Jesús. Amén. Pablo nos dice que tenemos que ejercer el dominio propio. ¿Cómo tenemos que ejercerlo? Y esto lo vemos en Filipenses, capítulo 4, versos del 6 al 8, donde habla de lo siguiente. Dice, primeramente, pensar en todo lo verdadero. Eso frenará o parará todas las mentiras que puedan venir a nuestros pensamientos, si pensamos en lo verdadero. ¿Y lo verdadero qué es? La palabra. Amén. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. Esto frena toda inmoralidad sexual en nuestras vidas, todo lo amable. Esto va a frenar toda ira, toda maldad, todo resentimiento, toda culpa, todo aquello que nos quiere alejar y apartar de este fruto que es el dominio propio. Sigue en el versículo, dice, todo lo honorable, lo bello, etc. Al pensar de esta manera y con ayuda del Espíritu Santo, por medio de la oración y comunión con Él, lograremos vencer a nuestro yo. La carta de Pablo a Tito, os la recomiendo, es un claro ejemplo del dominio propio. No, son tres capítulos. Al llegar a casa, si queréis podéis leerlo. Se lee rapidito, pero pensando en lo que estáis leyendo. Amén. Para ser conscientes de lo que leemos, no de un tirón, si no nos vamos a enterar. De cómo tenemos que ejercitar el dominio propio. La falta de dominio propio nos quita el deseo de glorificar a Dios. Pidamos a Dios autoridad, poder y dominio para estar sujetos a Dios. Dice la palabra, someteos a Dios y el enemigo huirá de vosotros. Amén. Que Dios os bendiga. Señor, bendice tu palabra en esta mañana. Enséñanos, Señor, a parecernos cada día más a ti. Te doy las gracias porque tú siempre eres bueno y misericordioso. Enséñanos, Señor, a reflejar esa luz y a ser sal en este mundo, Señor. Gracias por tu infinito amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Roque. Ay. Cuando aplaudáis, aplaudir bien. 1, 2, 3. Gracias. Gloria a Dios. Este miércoles teníamos, gracias Roque por lo que nos has compartido, porque el dominio propio es algo muy importante. Este miércoles, después del estudio, tuvimos una alegría muy grande. Rudy, pasa aquí delante que quiero orar por ti, quiero que los hermanos también se levanten. Rudy es la mamá de Adonis y Dios tocó su corazón el domingo pasado y ella voluntariamente decidió aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y quizás así lo veamos como algo bueno, sencillamente y bien y tal. Acordaros de la Escritura que dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de ese arrepentimiento. Amén. Todos tenemos nuestra historia, todos tenemos nuestro testimonio y todos sabemos
lo que ha significado en nuestra vida aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y Rudy quizás un día también nos pueda testificar de lo que el Señor la ha librado y la oportunidad también que le está dando, porque ahora le queda un trayecto que recorrer como a todos nosotros, aún nos queda camino, ¿no? Pero me gustaría que ese trayecto lo recorriera también siendo apoyada por nuestras oraciones. Amén. Cubriéndola con nuestro clamor delante del Señor para que tú puedas tener... sé que no llegamos a tener la fuerza necesaria para todo lo que necesitamos vencer, pero sé también que Dios pone en nosotros esa fuerza. Por eso me gustaría orar por ti, por ese paso que ya has dado, que ya lo diste, sí. Pero me gustaría orar para que ese paso siga firme, ¿no? Y aunque vengan los problemas que vengan, las circunstancias que vengan, las curvas que vengan en la vida, las subidas o las bajadas, pues Rudy, permanezcas ahí firme y sirviendo al Señor. Para esto vas a tener que tomar decisiones en el camino, importantes, ¿no? Y muchas veces quizás decir no a algo que acostumbrabas a decir sí. ¿Vale, Rudy? Sí. Y no porque realmente vas a ver en el Señor que la vida que has decidido escoger es una vida que te espera nueva, diferente, pero buena en sí misma. Amén, muy buena. Muy buena. Amén. Vamos a levantar nuestras manos. Espera, voy a buscar el aceite de la unción por aquí, que este viene del Jordán o más allá. Del Jordán, Gloria a Dios. Rudy, bendito sea el Señor en tu vida. Padre, Señor, te doy gracias por Rudy, Señor. Tú has abierto su corazón, has tocado su vida. Tu palabra dice que los que son de la verdad escuchan tu verdad, Señor. Y ella ha sido tocada por ti y voluntariamente ha decidido, Señor, entregar su vida a ti, Señor. Padre, tú conoces su entrar y su salir, todos sus días, desde que nació hasta este día, Señor Dios. Y ves su historia como una historia pasada ya, Señor. Tu palabra dice que todo es hecho nuevo en ti, Señor. Y nosotros creemos en tu palabra y creemos en ti, Señor. Por eso clamamos ahora, Señor Dios, por Rudy, para que tú la capacites, las llenes de tu amor, del gozo de tu Espíritu Santo, Señor, y le des la fuerza, la sabiduría, la capacidad necesaria, Señor, para pelear y luchar contra todo lo que venga, Señor, que quiera apartarla de esta decisión, de este camino que ha decidido seguir, Señor, voluntariamente, Señor. Porque ve en ti, Señor, oh Dios, todo lo bueno. Ve en ti, Señor, todo aquello que puede mejorar en su vida. Ve en ti, Señor, ese camino a seguir. Y, oh Dios, te ha aceptado como Señor y Salvador de su vida. Por eso, oh Dios, hoy levantamos nuestras manos, la apoyamos con nuestro clamor, con nuestra oración y clamamos a ti para que tú, oh Dios, la cubras en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Rudy. ¿Quieres decir algo? Amén. Gloria a Dios. Puedes sentarte cuando quieras. Gloria a Dios. Podéis sentaros. Es bueno. Sabéis, hemos sido llamados para momentos como este. La Iglesia, la verdad, que se compone en su gran manera de dos objetivos. Uno es dar a conocer el reino de Dios a aquellos que en su corazón no lo tienen, pero una vez que lo reciben, el segundo objetivo es que crezcan en el Señor. Amén. Por eso, ya sea aquí, Rudy, o sea en otro lugar al que Dios te lleve, le pedimos al Señor que te empuje a reunirte, a instruirte en su palabra, para que aprendas, para que, aprendamos, porque todos estamos en camino de eso, desde que le hemos conocido. Roque decía algo muy
necesario en nuestra vida es el dominio propio, que tanto nos hace falta, ¿verdad? Un dominio propio que a veces, en ocasiones, se ha ausentado de nuestra vida y de alguna manera hemos sentido como al ausentarse de nuestra vida nos hemos metido en verdaderos problemas. Este domingo pasado hablábamos de los 3 principales atributos de Dios: omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. Y hablábamos sobre lo que significaba, pero Dios tiene muchos más atributos que necesitamos. ¿Y para qué lo necesitamos? Pues precisamente para que no solo tengamos dominio propio en sí mismo, sino para que ese dominio propio sea una característica que nos lleve a una victoria constante, completa, porque son tantas las luchas que tenemos, ¿verdad? Diariamente en nuestra vida, ya con nuestra propia persona, con nuestro propio yo, pero después, si nos salimos de nosotros mismos, encontramos que tenemos luchas con, bueno, nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros conocidos, con nuestros hermanos en la fe, con los vecinos, etcétera, 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 y con las cosas de la vida en distintas áreas, ¿verdad? ¿Sí o no? Siempre surgen cosas y el enemigo está ahí avivándolas con un aventador para que esos fuegos se enciendan y se extiendan. Por eso nosotros, cada vez que conocemos las virtudes de Dios, cada vez que sondamos o profundizamos en ellas, podemos aprender cosas preciosas, hermosas, que podemos poner en práctica en nuestro diario vivir. Porque lo que está claro es que nosotros no nos reunimos en este lugar simplemente para escuchar un sermón, irnos de aquí y por un oído nos entró y por otro salió. ¿Sí o no? Nosotros creemos que nos reunimos en lugares como este y en otras congregaciones harán lo mismo para que todo lo que hagamos no lo hagamos por pura tradición o por mero hacer, porque teníamos que ir al culto, porque si no, no sé qué, no sé cuánto, no, sino porque amamos al Señor. Siempre le he dicho a la gente que a estas reuniones y a cualquier otra reunión se viene por amor, porque amas a Dios. No me gustaría que la gente viniese porque hubiera que empujarla, porque hubiera que estarla atosigando, porque la hubiera que estar amedrentando, amenazando, ¿verdad? Sería absurdo, ¿sí o no? ¿Estás aquí por propia libertad? Amén. ¿Estás aquí por amor a Dios? Amén. Pues eso es el principio de algo bueno y poderoso, porque te abre tu perspectiva a una mayor realidad de Dios. Por eso una de las virtudes más hermosas y preciosas que Dios también tiene y que nos hace volar por encima de lo terrenal es la eternidad. Eso es una virtud poderosa que su significado no es otra cosa que Dios no tiene principio ni fin. Siempre ha existido y siempre existirá. Es un Dios eterno. Y ahí es donde la gente a veces se bloquea, incluido miembros de las congregaciones, ¿no? Cuando aceptan al Señor, lo de trascender a la eternidad después de la muerte, trascender a una presencia delante de Dios, en ocasiones le cuesta. No es el primero que ministro sobre este tema, porque le cuesta entender la eternidad, le cuesta entender que un día morirá físicamente y pasará a la presencia de Dios por la eternidad. Esa es nuestra fe, está basada en la resurrección de Jesús. Amén. Porque nosotros no vivimos única y exclusivamente para tener dominio propio, para vivir en esta vida y de alguna manera sobrellevarla, llegar hasta el final de nuestros días y morirnos y ahí se acabó. El Señor nos da una palmadita en la espalda y se acabó todo. No. Dios nos quiere enseñar algo más profundo y algo más verdadero y poderoso. Nos quiere dar una vida más plena, ¿no? Por eso dice que en Él estamos completos, y cuando estamos completos en Él, obviamente cuando realmente aspiramos nuestro último aliento en esta vida y Dios nos completa y toda lágrima es enjuagada, todo sufrimiento es quitado, ¿verdad? Y pasamos a la presencia del Señor. Vamos a leer unos versos que vienen en Isaías 40, 28, porque podemos pasar a la presencia de Dios y estar con Él por la eternidad, porque ese es uno de sus atributos, y tienes que tenerlo muy claro. Todo lo que hagamos aquí va a repercutir en ese día, en estar con Él para siempre o estar con Él estar sin Él para siempre, o estar con Él para siempre o estar sin Él para siempre.
Y obviamente yo creo que nosotros queremos estar con Él para siempre, amén. Por eso entendemos que este Dios es un Dios poderoso, los atributos que leíamos y que estudiábamos y que comprendíamos de alguna manera el domingo pasado, ¿verdad? Y en este nos dice que Él no tiene principio ni fin, nos cuesta creer, porque todo lo que hemos visto y entendido desde nuestra niñez ha tenido principio y fin. Todo sabemos que empieza en un sitio y se acaba en otro, ¿no? ¿Sí o no? Pero miramos hacia el cielo y miramos dónde se expande el universo, ¿no? ¿A dónde llega la inmensidad del cielo? ¿Dónde se acaba? ¿Cuántas veces te lo has preguntado? Mirando las estrellas. ¿Cuántas veces te has preguntado eso? ¿De niño, de adolescente, de más mayor, de anciano? Nos seguimos preguntando ciertas cosas. Pero la Escritura nos dice que el Dios que creó esa infinidad y ese infinito, ese mismo Dios no tiene principio ni fin y siempre ha existido y siempre existirá. Y en Isaías 40, 28 dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? Él creó los confines de la tierra, Él creó todo lo que ves y lo que no acabas de entender con tu mente. Él creó toda inmensidad. Sabemos que el hombre es tan osado y que siempre ha querido entender todas las cosas, por eso hay tantas filosofías. Y por eso también han designado como el cristianismo una de ellas. Pero nosotros sabemos que no es una filosofía, es una forma de vivir y es una manera de entender la vida desde una perspectiva de plena ignorancia, porque realmente es Dios el que realmente nos capacita para poder entender ciertas cosas. Y aquellas que no entendemos, las entiende Dios por nosotros, en el sentido de que nos da paz para vivir en medio de circunstancias que de otra forma pues nos derribarían. Y dice que Él creó los confines de la tierra, dice que no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Qué tremendo, ¿verdad? No desfallece ni se fatiga con cansancio. Tú y yo, sí. ¿Quién ha desfallecido alguna vez? Amén. ¿Quién se ha cansado? Yo creo que todo. Ay, Nati levantó la mano allí atrás. Todos desfallecemos y nos cansamos. Todos a veces queremos tirar la toalla. Como si tirando la toalla fuese mejor nuestra vida, ¿verdad? Yo en ocasiones a alguna persona que ya no está con nosotros, me venía con esta frase, no, voy a tirar la toalla. Y digo, hombre, a ver, si tirando la toalla mejorara tu vida, si tirando la toalla solucionaras algo, pues yo te diría, tírala ahora y tira la mía también, ¿no? Pero obviamente tirar la toalla significa desmayar, desfallecer. Y nosotros tenemos un Dios que no desmaya ni desfallece. Un Dios que no se fatiga con cansancio y que su entendimiento no hay quien lo alcance. Y es mejor estar al lado de nuestro Dios sin tirar la toalla. Si estás cansado, descansa al lado del Señor. Si estás desfallecido, desfallece al lado de Él, porque Él te va a cuidar y te va a dar nuevas fuerzas. Busca su presencia y serás renovado. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios eterno. Un Dios que no eres capaz de meter en tu cabeza, pero sí capaz de aceptar en tu corazón y de dejarle que obre en tu vida. Amén. Tantas cosas ha hecho el Señor por nosotros y deberíamos estar verdaderamente agradecidos cada día de nuestra vida. Por eso el Salmo 90, capítulo 90, versos 2 y 4, dice así: antes que naciesen los montes y se formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. En este versículo se nos está mostrando algo poderoso y un atributo verdaderamente clamoroso de Dios, que es precisamente la eternidad, que a nosotros nos queda muy ancha, nos queda muy grande. Nosotros los años en ocasiones nos pesan ya, ¿sí o no? De los que pasamos de los 30, pues ya vamos rankeando, ya empiezan las historias, ¿sí? Muchos de nosotros tenemos que ir al taller cada 2 por 3. ¿Sí o no? Hombre. Pues imaginaros 1000 años.
Dice la palabra de Dios que 1000 años es como el día de ayer para el Señor. O sea, el tiempo Dios lo mide de una manera totalmente. Ese atributo que Dios tiene es capaz de hacernos entender en nosotros que nuestra vida, que nuestro tiempo no solo es finito, o sea, es precario en esta carne, en este envoltorio en el que vivimos, pero es infinito en la presencia de Dios que hemos recibido, en el Espíritu que Él nos ha insuflado para darnos vida. Y si entendemos esto, seremos capaces de enfrentarnos a muchas cosas en la vida. Si no somos capaces de enfrentarnos directamente con la sabiduría o con las acciones, esperaremos en Dios a que Él haga. Porque en ocasiones dice, estad quietos, párate, quieto, y mira que yo soy Dios. Porque una de las cualidades de Dios es hacerte ver y entender que solo Él debe recibir la gloria. Amén. Aunque te capacite, aunque te dé fuerzas, aunque te instruya y te dé dones, es Dios quien te los da y a Él debe de ser dada la gloria. Amén. En una ocasión, el pueblo de Israel salió a luchar con 20 y tantos mil hombres y el Señor fue descartando a un montón de ellos hasta quedar solo con 300 para hacerles ver y entender en los últimos versos que solamente con esos hombres iban a ganar esa batalla para que se le diera única y exclusivamente la gloria a Él. Porque el hombre tiende siempre a cuando hace algo que cree que es bueno o que es resaltable, siempre lo tiene que resaltar, ¿verdad? Y decirle a los demás que bien lo ha hecho, ¿no? Para que los demás lo reconozcan. Es como cuando compras una cosa nueva. No te llega con verla tú, quieres que la vean los demás. Mira lo que compré. ¿Sí o no? ¿Qué es eso sino orgullo, vanidad y tantas cosas más que no valen para nada? ¿Sí o no? No importa lo que te compres en esta vida, aunque sea un castillo. No importa lo que tengas, ni lo que llegues a poseer. Pero no te va a llegar que lo veas tú solo. Siempre vas a querer que otros sepan lo que tú has conseguido. ¿Sí o no? Pero cuando te mueras es verdad. Jessica, no te lo vas a llevar contigo. Los castillos se quedan aquí, junto con las demás cosas que quizás hayas amontonado. Son cosas que usamos, son usufruto, o sea, nos las da Dios en usufruto, ¿no? Y después sabe Dios en las manos de quién quedan. A veces pensamos que quedan en manos de nuestros hijos y lo primero que hacen nuestros hijos es venderlas. Todo aquello que tú has invertido, todo aquello que tú has trabajado, todo el sudor que has derramado, las noches sin dormir, las noches etcétera, 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 y van tus hijos, mi madre decía el muerto al hoyo y el vivo al bollo. ¿Sí o no? ¿A rey muerto? Rey puesto. ¿Piensas que vas a importar algo a alguien? Sí, a tu mujer, a tu marido, si te han amado de verdad, a tus hijos, durante un tiempo. Pero no pasarán 2, voy a decir, o 3 generaciones en que tu memoria se olvida. ¿Te acuerdas de tu bisabuelo, de tu tatarabuelo? ¿Cuántas veces lo hemos hablado aquí? ¿Hay quien se acuerda de su tatarabuelo? Y eso son 4 generaciones. ¿Crees que se nos acordará por muchas cosas que hayamos hecho? Solo el Señor se acordará de nosotros. Porque tu nombre está escrito ¿dónde? En el libro de la vida. Y ese libro es un libro eterno, un libro para la eternidad. Y constará tu nombre ahí y se oirá tu voz en medio de millones. Se oirá tu voz en medio de millones. Por eso el Salmo 90, el Salmo 90, verso 2 al 4 dice, ese fue el que leí antes. Apocalipsis 1 al 8 dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Acordaros de los primeros atributos, ¿verdad? El Señor es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Omnipotente, tiene toda la potencia, todo el poder. Él es el alfa y el omega, ¿no? O sea, Él es el eterno. En ocasiones en la palabra de Dios se le llama al Señor el eterno. Y nos tenemos que dirigir a Él en ocasiones de esa manera y entenderlo, porque si lo único que hacemos es pensar en pajaritos,
Si lo único que podemos hacer es pensar en las nubes y en nuestros planes y en nuestras cosas que van y vienen, nuestra capacidad mermará. Y obviamente ese dominio propio del que hablaba Roque, que necesitamos con urgencia, pues disminuirá en nuestra vida, porque ese dominio propio nos lleva en ocasiones a pararnos y a decir que no. Lo que le decía a Rudy. El Señor en muchas ocasiones, me tuvo que enseñar al principio de mi vida con Él a decir que no a aquello que yo decía sí, y sin ningún remordimiento y sin ningún temor, sabiendo que igual algún mal vendría a mi vida, pero era igual, estaba acostumbrado a ello y estaba acostumbrado al daño. Pero Dios me enseñó no solo a decir que no, sino a multitud de situaciones, incluso a esperar. Y sabemos que el que espera desespera, ¿sí o no? Por eso Dios también tiene un atributo principal, que es la inmutabilidad. ¿Qué significará esto? Pues que Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea que lo que ha dicho Dios hace 2000 años es sumamente importante en ese tiempo como es ahora. Y si no entiendes esto, no entiendes nada. Creerás que Dios está desfasado. Creerás que Dios ha perdido la onda, que se ha olvidado de algunas cosas y que se está haciendo viejo. ¿Cuántas veces he escuchado esto? ¿Será que Dios habrá olvidado de mí? ¿Será que Dios se estará haciendo mayor? ¿Se estará haciendo viejo? ¿Lo has escuchado alguna vez? Yo lo he escuchado unas cuantas. Con media sonrisa, con media sorna o irónicamente, pero cuando hablas con ironías y con cosas tal, hablas como si realmente pudiera haber una opción en que eso realmente fuese o ocurriese. Pero la verdad es que una de sus virtudes es que Él no cambia. Él lo que dice lo mantiene y dice que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esa es la inmutabilidad de Dios. Por eso en Malaquías 3:6 dice, porque yo, Jehová, no cambio. Nosotros cambiamos. Hoy le decimos, Señor, te voy a dar mi vida. Hoy le decimos, Señor, ¿cómo le dijo Pedro? ¿Verdad? Te sigo hasta la muerte. ¿Sí o no? Y a las horas se le estaba negando. ¿Sí o no? Como le dijo Judas cuando se sentó a la mesa, ¿no? Le dijo que le amaba, como lo dijo todos los discípulos que estaban a su alrededor y todos escaparon. Y él lo vendió por 30 monedas de plata. Nosotros decimos, ¿cuántas cosas decimos nosotros que después no llevamos a cabo? Muchísimas, ¿sí o no? Si no fuese por la gracia de Dios, que es la que nos ha mantenido hasta ahora y la que mantendrá a Rudy también, porque no es por nuestros méritos que estamos aquí. No es por nada de lo que incluso te haya dado Dios por lo que estás aquí. Es por lo que eres en Él, por el momento en el que has dicho sí. Tu vida ha cambiado y le has dado la opción de que Dios entre en ti para que Él haga lo que tenga que hacer hasta el final de tus días. No durante 1 año, 2, 3, 10 o 20, sino que Él quiere empezar la obra y acabarla. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que aquel que comenzó la obra en ti, la terminará. ¿Y cómo lo va a terminar? Perfeccionándola. Dice la palabra de Dios que Él es el verdadero alfarero, aquel que puede romper la vasija que creó y volverla a hacer con otras formas, con otra dimensión, de otra manera, ¿sí o no? ¿Eres barro en qué? En sus manos. ¿Entendemos esto? La inmutabilidad de Dios es algo preciosa para nuestra vida porque Él no cambia, Él es fiel, nosotros no, pero Él sí es fiel. Y es confiable, nosotros no, pero Él sí es confiable. Nosotros hoy prometemos que mañana vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Y llega mañana y si no se nos olvidó, lo volvemos a pensar y decimos, bueno, quizás pasado. Y pasado ya veremos. Y así es nuestra vida, pero si recordamos esta verdadera virtud de Dios, entenderemos que con Dios no podemos jugar de esa forma. Y que el entendimiento de esta virtud nos puede hacer más firmes y más sólidos en nuestra fe. Y cuando digo firmes y sólidos digo
más maduros, más responsables y con más sabiduría para poder cumplir el propósito de Dios. Porque el habernos rescatado del mundo en el que vivíamos tiene un significado y tiene una meta. Y no es otra que a través de ti otros sean alcanzados para el Señor. Yo nunca pensé que le contaría mi vida o mi historia, o que le hablaría de Dios a la gente, a mi familia, o que le daría la oportunidad de escuchar de Dios a aquellos que no quieren hacerlo. Pero porque a Dios le agradó, me tomó y lo hizo en mí, y lo está haciendo hasta que me muera. No dejaré de hablar de Dios, no solo aquí, sino a aquel que me lo demande y en la oportunidad que Dios me dé a cualquier persona. Le dejaré ver y entender lo que Dios ha hecho en mi vida. Y obviamente cuando digo yo, digo cada uno de vosotros. Aquellos que os sentís salvados, aquellos que os sentís renovados por Dios, aquellos que os sentís transformados y aquellos que os sentís libres en Cristo Jesús porque le habéis dado vuestra vida y ahora ya no queréis dirigirla vosotros, sino que queréis que Dios lo haga. Vosotros mismos le estáis dando la autoridad a Dios para que os transforme, para que os cambie. Hermanos, no podemos cambiar en nuestras fuerzas. Por eso en ocasiones tenemos que esperar en Dios a que Él haga esos cambios. Tenemos que poner nuestra disposición a su favor, ¿verdad? Para que Él pueda moldearnos. Si nos resistimos, obviamente, Él no va a violentarnos. Pero una vez que le hemos entregado nuestras vidas y le hemos dicho que es nuestro Señor y Salvador, obviamente hemos dejado de dirigir nuestra vida y guiarnos por nuestros pensamientos, por nuestras emociones y sentimientos. Y si en ocasiones lo hacemos, obviamente no nos queda otra cosa que correr al trono de la gracia, que correr ante el Señor, que dice que no cambia, que Él es el mismo siempre, ayer, hoy y por los siglos. Porque yo, Malaquías 3:6, Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Si Él hubiera cambiado de parecer, ninguno de nosotros estaríamos aquí porque le hemos fallado muchísimas veces. Le hemos fallado hasta la ansia, hasta desmayar. Le hemos fallado y le seguiremos fallando. Decimos que hacemos y no hacemos, decimos que damos y no damos, decimos que estamos aquí y no estamos. ¿Sí o no? Es así, y Dios nos ve como somos. No, dice Dios, no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrar, eso segará. Por eso Hebreos, en 13:8, dice Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. En Él no hay sombra ni mudancia de variación. Por eso el Señor nos dice, tú puedes cambiar, tú puedes manifestarte de otra manera, pero yo soy el mismo. Y esta virtud es necesaria para poder entender a Dios. ¿Quieres entender a Dios? Acordaros del domingo pasado, las tres grandes virtudes, ¿verdad? Que hablábamos, esos tres enormes, digámoslo así, atributos donde después descansan todos los demás, incluidos estos dos obviamente que he compartido, la eternidad, la inmutabilidad, y ahora su santidad, nos van a hacer comprender mejor a Dios y no le vamos a tratar como el vecino de al lado, ni como aquel que le vamos a comprar la carne o aquel al que llevamos nuestro coche al taller, ¿verdad? Al mecánico. Le vamos a tratar como a Dios. Él no es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Qué significa santidad? Pues que Dios es puro, es perfecto y está separado de toda maldad y de todo pecado. Esto fue lo que me agradó de Dios. Yo es que estaba tan sumido en la basura y en la oscuridad que no veía nada, no veía un palmo, no veía de aquí a allí. Y lo que me agradó de Dios es que veía en Él todo lo bueno y todo lo perfecto y todo lo puro, lo amable, lo santo. Y aún sin saber lo que significaban todas esas cosas, podía entender de que todo eso era bueno
y que estar al lado de Dios debía de ser bueno. Y cuando mi vida se cayó como un castillo de naipes y descubrí al sitio donde llegué que allí se me estaba dando la oportunidad de poder conocer a Dios, de poder entenderle y de poder saber de Él, pues realmente al principio quedé impactado, pero después entendí de que era mi oportunidad, una oportunidad única, ¿no? De poder entender y de poder comprender que Dios, la pureza de Dios, que Dios es puro, de comprender esa pureza, de comprender esa perfección y de comprender de que Él aborrece el mal. Y esto me trajo cierto temor, ¿sabes? Porque yo estaba acostumbrado a hacer el mal. Yo no era un hombre, digamos, malvado en sí mismo, pero obviamente andaba en obras de oscuridad, en obras malvadas, ¿no? Pero mi corazón deseaba salir de ahí y mi vida deseaba un cambio. Y ponte tú en el lugar en el que estabas, donde te encontró el Señor. Por eso vamos a leer Isaías 6:3. Porque este atributo, la santidad de Dios, es algo que si no tuviera, o que si no hubiera dado a su Hijo Jesucristo para que hoy estuviésemos aquí, y Él estuviera en medio nuestro, ¿cuántas veces le pedimos su gloria y pedimos que su presencia esté? Si su presencia está es porque Jesús, a través de su muerte y de su sacrificio, nos permite estar delante de Él. Si no, su pura santidad y su pura gloria nos hubiera eliminado de la ecuación. No somos nada, y si te quieres algo te estás engañando, totalmente. Amén. Por eso Dios busca a los quebrantados y humildes de corazón. Por eso Dios está con ellos, dice la palabra de Dios. Por eso no tengas envidia del que tiene, no tengas envidia de aquel y del otro. Haz con tus manos lo que es bueno. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 6, verso 3. Y él uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Qué tremendo, ¿verdad? Le dice: santo, santo, santo. Acuérdate de que la palabra santo no significa otra cosa que ese atributo tan grande que tiene Dios, que es su santidad. Que Él es bueno en toda perfección de ser. Y que cuando venimos a Él debemos venir con un corazón quebrantado buscándole. No enrabietados, quejándonos y creyendo que Dios tiene que hacer todo lo que nosotros queramos que haga. Como si el mundo dependiera de lo que Dios haga con nuestras vidas. Dios es el que lo creó y el que lo mueve y el que permite, hace y deshace. Por eso nosotros tenemos que estar cerca de Él. Y por eso este atributo tan significativo que habla de la santidad nos habla de que si hay algo bueno a nuestro alrededor y en este mundo es Dios. ¿O no? Solo hay que encender la televisión y ver cómo está la gente. Y solo hay que mirar a tu alrededor en ocasiones y ver incluso a hermanos que se dicen ser cristianos, cómo tienen sus vidas y cómo andan detrás de cosas perecederas, ¿no? Cómo en ocasiones el dinero pasa a ocupar sus corazones y pasan a envanecerse porque tienen más que el otro. Cuando la palabra de Dios dice que el que tiene reparta según la necesidad, ¿no? Conforme a la necesidad que ve a su alrededor. Es curioso, pero eso de repartir no nos gusta nada. Nos gusta que nos den. Dame, 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 dame. Hasta podríamos hacer una canción con un estribillo bastante largo sobre ese tema. ¿Sí o no? Pero a la hora de poder nosotros compartir, y es a lo que nos ha llamado Dios, y compartir su santidad, porque realmente estamos de pie por su santidad, y anhelar su santidad, no es otra cosa que un acto de darnos, un acto de pureza, un acto de no mirar para mí, porque sabiendo que estoy buscando su reino y su justicia, todo lo que los demás buscan sin Dios, eso se me va a añadir a mí, se te va a añadir a ti, se te va a dar por añadidura.
A veces me decía, pero yo no sé cómo tú puedes vivir con esto, no sé cómo tú puedes estar tan contento, tan alegre y así de esta manera y tener tanto optimismo porque no tienes un trabajo fijo tal, o no tienes esto, no tienes lo otro, no tienes lo de aquí y lo de allá. Dice, pero tengo a Dios en mi vida, que es lo que mejor, lo que más necesito y lo que me va a librar de todas las cosas que vengan a mi vida, que la gente me diga que puedo o no tener, y las que no van a acaparar mi vida. No voy a ir detrás de ninguna de esas cosas, yo voy a ir detrás de Dios, porque detrás de Él, junto a Él vivo, y todo lo demás que necesite Él me lo dará a su tiempo y por añadidura del otro. ¿Entendemos esto? Por eso la santidad de Dios nos hace ver con mayor claridad y entender con mayor claridad a Dios. De ahí el principio de la sabiduría, que es el temor de Dios. Cuando esta santidad es comprendida, nosotros sabemos que no merecíamos ni siquiera estar aquí sentados. ¿Cuántas veces le hemos fallado? ¿Y cuántas veces su santidad nos ha cubierto? ¿Cuántas veces su misericordia, su bondad, ha hecho de nosotros lo que nadie haría por nosotros? Sin embargo, es al primero que despreciamos, al primero que desechamos, al primero que le somos infieles, al primero que etcétera, 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 etcétera. Hermanos, tenemos que pararnos en el camino y siempre renovar nuestra relación con Dios y siempre humillarnos delante de Él, reconociendo lo que somos delante de Él. ¿Sí o no? Es un acto, un ejercicio enormemente ilustrativo y bueno para nuestra vida, porque permite a Dios ver nuestro corazón. No le ocultes al Señor nada. No le ocultes nada. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? ¿Tienes problemas con tus hijos? ¿Tienes problemas en tu vida en una otra área? Ponlo delante de Dios. Ábrele tu corazón de par en par al Señor. Permítele que Él obre. Y Él usará todas esas cosas para tu bien. Las cambiará. Cambiará tu lamento en baile. Tu tristeza en canción. Este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios. O solo vas detrás de Él para algo puntual, para que te dé una cosa, para que te sane de la otra o para que no sé qué. Dios es capaz de darte y de sanarte y de hacer muchas cosas de esas. Pero Él lo que quiere realmente es sanar y curar tu alma. Y darte un propósito de vida mayor que el de vivir en esta vida con ciertas cosas, sino de ser usado para reconciliar a los demás que tienes a tu alrededor para con Él. Por eso eres en potencia algo grandísimo en sus manos. Eres una persona importante. No importa lo que tú creas de ti, en el sentido de que si tú crees que a veces eres poco al lado de otra persona que crees que es más lista que tú tienes contigo al Dios vivo, al Dios eterno, al poderoso, al que está en todo lugar, al que todo lo sabe, al que es santo, al que es inmutable. ¿Sí o no? Al eterno. Bendito es el Señor. Por eso Primera de Pedro, capítulo 1, del 15 al 16, dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Entendemos esto? Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Hemos escuchado esa palabra como una palabra religiosa que nos ha distorsionado la visión de Dios. Nos ha distorsionado la forma de entender y de ver a Dios. Pero la palabra santidad nos lleva a la perfección, al dominio propio, a aquello que agrada a Dios, aquello que quita toda esa suciedad y todas esas aristas de nuestra vida, porque Dios va podando nuestra vida y todas aquellas cosas que tan bien nos hacen y nos vamos pareciendo cada día más ¿a quién? A Él, al autor y consumador de la fe. Por eso la Escritura no dice en vano que vamos siendo edificados hasta la estatura de ese varón perfecto, ¿sí o no?
Por eso no dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. O sea, ¿a quién tengo que parecerme? No, al pastor. No, a la hermanita aquella que es muy maja. A la Jessie. No, al hermano aquel que no veas que humilde es. ¿A quién me tengo que parecer? A Cristo. A Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo te vas a parecer a Cristo si no lees la Biblia? ¿Cómo te vas a parecer a Cristo si no hablas con Él? ¿Cómo te vas a parecer a Cristo si solo te alimentas de sermones puntuales los domingos o alguno que oyes por internet de vez en cuando? ¿Cómo te vas a parecer a Cristo si no te enfrentas a ti? Y si no te niegas a ti mismo. ¿Cómo te vas a parecer a Cristo si no le conoces? Una de las cosas que me pasaba a mí de crío era que mi madre me decía que Dios estaba ahí y que Dios lo veía todo, pero ella no me sabía decir quién era Dios. Y yo sabía que Dios estaba ahí. De alguna manera en mi mente de crío creía que había algo sobrenatural y bueno, os conté, ¿no? Mi padre murió con 44 años, yo tenía 8 meses y mi madre me decía que mi padre estaba en el cielo. Y yo asumía de que, bueno, sería Dios, mi padre, ¿no? Y tenía esa relación, era una mente infantil hasta que, claro, de adolescente, pues ya me contaron toda la historia, ¿no? Pero nunca dejé de creer en Dios, en ese sentido. Siempre supe que tendría que haber un Dios, pero no le conocía, no sabía. Tenía tanto valor el Dios que pensaba como esa silla. Hasta que me dieron la opción de descubrirlo a través de su palabra. No te conformes con escuchar lo que dicen otros. Búscale con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo su ser. Quien, dice la Escritura, quien le busca de esa manera le encuentra, le halla. Besa su palabra, escucha alabanzas de adoración, alabanzas de júbilo, pero lee la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios, habla con tu Señor y Salvador. Exponle lo que hay, lo que debe de cambiar en ti y lo que debe de poner en ti. Porque ¿sabes qué? Y acabamos. Uno de los atributos más poderosos y en los que se complementa también todos los demás es su justicia. ¿Qué significa justicia para nosotros? Pues que Dios es justo en todas sus acciones. Siempre actúa conforme a lo que es recto y a lo que es verdad, a lo que es verídico, a lo que es justo y verdadero. Justicia viene de justo, de hacer las cosas en integridad, con justicia. ¿Creéis que Dios es justo? Te podría preguntar, ¿por qué Dios permite esto, permite lo otro, permite aquí, permite allá y volvernos a enroscar en el rollo de la religión? Porque esa no es otra cosa que fruto de no haber entendido a Dios y de estar buscando donde nadie puede encontrar a Dios. ¿Por qué permite Dios esto? ¿Por qué no le damos a un botón? A ver, tenemos una botonera aquí con 20 botones de colores diferentes y le damos a este y Dios hace lo que quiere, lo que queremos nosotros porque le damos al amarillo. Vale, no van a morir ningún niño en el mundo. Venga, tal. Venga, no va a enfermar nadie, le vamos a dar al rosa. ¿Nos dais cuenta que inconscientemente queremos manejar a Dios de esa manera? ¿Acaso Dios no nos ha dado la vida? ¿Acaso no has hecho desde que eras niño casi todo lo que has querido hacer? Algunas cosas que tu padre no te dejaba, no podías hacerlas, sí o sí, pero te has enrabietado porque no te las dejaba hacer, ¿no? ¿Sí o no? Yo me he escapado un montón de veces. La primera vez que me escapé de casa y pasé 2 semanas fuera de casa, 15 días, fue a los 14 años. Me fui hasta Sevilla. Desde Sevilla a los 14 días tuve que llamar a mi mamá. Mamá, ¿me puedes enviar algo de dinero para irme para Galicia? Aquí paso más hambre que el perro de un ciego. Y me dice mi madre, así como bajaste a Sevilla, vuelves a subir a Galicia. Mi madre. Oí las mamás, sí, hijo, te mando un cheque ahora mismo, te mando no sé qué, te mando no sé cuánto, vente para arriba. O te van a buscar. ¿Sí o no? Mi madre me dijo, así como bajaste, sube. ¿Cómo? Sube. ¡Pum! Me colgó. Qué tremendo.
¿Estarían hechas las mujeres de antes de otro material o qué? Me estaba dando una enseñanza que nunca olvidé. Nunca olvidé en mi vida. Claro que subí. Me colé en trenes, hice autostop, yo y los que íbamos, éramos 3. Pasé más hambre que el perro de un ciego y viví esos 15 días los peores de mi vida. Dormí en las aceras, en las estaciones de trenes y nos colábamos en autobuses, nos echaban fuera, nos colábamos en trenes, nos echaban fuera. Y todo lo que significaba eso para un niño, un chico de 14 años. Hasta que llegué a Padrón, y de Padrón aquí no nos quiso traer nadie, ni pasó un autobús, venimos andando hasta Boiro, prácticamente. Y me acuerdo como si fuera hoy. Me dolían los pies hasta que en Boiro nos paró un alma caritativa y el Señor tuvo misericordia de nosotros. Y llegué a casa, y me vio mi madre. Hola. Pensé que me iba a abrazar y me dijo, pasa, lávate y come. Ay, la Concha era de Armas Tomar. 96 años vivió mi santa madre. Era de Armas Tomar. Pasa, lávate y come. Dios es justo y Él debería de ser nuestra roca. Nuestra perfecta roca donde nosotros nos sintiéramos seguros. Nunca me sentí tan inseguro. Mira que lo he pasado mal en la vida en ocasiones, pero en esa ocasión me sentí súper inseguro. Súper inseguro. En una ocasión nos quisieron robar en Sevilla y tuvimos que pelear con los que nos querían robar. Eran 2 y nosotros éramos 3 y fue terrible. Éramos niños y ellos eran algo más adultos que nosotros. No nos pudieron robar, pero nos atemorizaron. Y fuimos a parar a un portal donde había durmiendo 2 o 3 personas que olían peor que nosotros. Y que eran indigentes también en ese momento. Pero me acuerdo de aquel miedo y de aquel terror que pasé en mi corazón. Con lo bien que estaba yo en la casa de mi madre. Con el desayuno a mesa puesta, comida a mesa puesta, cena a mesa puesta. Que tenía que escuchar alguna bronca de mamá, bueno. Pero quería averiguar yo lo que se cocía afuera sin tener a nadie que me controlara. La Escritura dice que Él es nuestra roca. Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta. Yo en aquel momento pensé que mi roca era mi madre, digo yo. Aquí estoy seguro, llegué en casa y fue como si volviera a vivir, ¿no? Por fin estoy en casa, ¿no? Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Y de esa manera pude, después del tiempo y después de que la vida me fue obviamente de mal en peor, porque no cambié demasiado desde aquel momento, seguí pensando que todo era dado. Entendí cuando descubrí a Dios de que Él era mi roca, de que Él me proporcionaba esa seguridad que yo sentía aquel día cuando mi madre me abrió la puerta y me dijo, pasa, lávate y come. Estaba sintiendo como que alguien me estaba recibiendo. Cuando ya mi familia, por último, cuando ya mi vida se distorsionó tanto, me rechazó, porque era necesario que así fuese. No porque quisieran ellos hacerlo, sino porque era incontrolable, no podían más conmigo. Y tuvieron que dejarme, y tuvieron que alejarse de mí, pero Dios no se alejó de mí. Al contrario, me abrazó y me trajo con cuerdas de amor, y me sentí como en aquella ocasión, entrando por el umbral de la puerta de mi casa. Me sentí seguro, sentí que estaba con los pies firmes, encima de algo firme que no se iba a hundir. No importa lo que tuviera, y te puedo garantizar que en aquel momento, más tarde, más tiempo, a los 24 años, el mundo se me hundía, y en aquel momento todo se hundía a mi alrededor, menos aquella roca que estaba firme. Nunca tuve tan poco, y en aquel momento era como si lo tuviera todo. Y hasta el día de hoy el Señor no me ha fallado, nunca. Me ha enseñado a vivir, cualquiera que sea
mi situación. Pablo lo decía de esa manera y tenemos que aprender de Pablo estas cosas. Y tenemos que recordar que necesitamos experimentar cosas para poder aprender y para poder enfrentarnos a ciertas circunstancias. Si tenemos que vivir con más, vivamos con más. Si tenemos que vivir con menos, vivamos con menos. Pero sepamos vivir y no llevemos eso a un trauma. ¿Sabéis lo que quiero decir? Que no debemos dejar de confiar en el que es justo. Porque si mi mamá me abrió la puerta y me dijo, lávate y come, ¿qué no hará mi Dios? ¿Qué no hará tu Dios? ¿Qué no hará nuestro Dios por cada uno de nosotros? Dice que Él no permitirá prueba alguna en nuestra vida que no podamos soportar, resistir. Dará conjuntamente con la prueba la salida. Es bueno recordar esos momentos de verdadero trauma y de verdadera frustración. Acabamos con un versículo que viene en el Salmo 89, bueno, con tres versículos, que dice así: justicia y juicio son el cimiento de su trono, de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Dice, en tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido. O sea, que tenemos una misión de que coger los atributos de Dios y guardarlos en nuestro corazón para ponerlos en práctica cuando nos enfrentemos a las diversas circunstancias de la vida. Y no solo eso, sino recordar que debemos de andar a la luz de su rostro todo el día y alegrarnos todo el día en Él. ¿Cómo voy a alegrarme cuando estoy mal, cuando me duele algo, cuando me falta algo, cuando necesito algo? Alégrate, hermano, porque te va a costar lo mismo. ¿Sí o no? Lo que no tienes o lo que quieres o lo que deseas, tanto da si lo tienes o no. Alégrate, alégrate y verás no solo el efecto que hace en ti, sino verás también con mucha más claridad cómo Dios responde a esa necesidad tuya, porque has estado buscando su reino y su justicia para que se te añada lo que necesitas. Qué bueno, ¿verdad? Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día. Y en tu justicia serás, ¿qué? Levantado, enaltecido, dice la Escritura. ¿Qué significa enaltecido? Levantado, prosperado. Serás bien visto delante de los ojos del Señor porque has esperado Él. Has sido fiel en lo poquito que tenías. Y Dios te ha levantado. ¿Cuánto egoísmo hay? ¿Cuánto egoísmo hay en la vida de los hombres? ¿Cuántos hombres matan por dinero? No hablo de aquellos que se enriquecen con mansiones y castillos, hablo de aquellos que matan por 1 euro, 2, 3, por 10 euros, por 20. Hablo de esas barbaridades. La vida hoy en día, en la mayoría de las ciudades, el otro día pasaba un vídeo de, creo que era California. No vale nada la vida ahí te matan por 1 euro, te matan por 2 euros por conseguir una dosis para comprar fentanilo. ¿Lo dije bien? Sí. Y carreteras, calles llenas de jóvenes, generaciones enteras que se mueren, porque el mundo ha propiciado una maldad en extremo. Lo que en la Biblia se dice y se proclama como que en los postreros tiempos la maldad se va a multiplicar y el amor de muchos se enfriará. ¿Está tu amor caliente? El resumen es que estos 4 atributos te van a hacer falta para tu vida en Cristo Jesús. Son parte del soporte vital de tu identidad para con Dios, con respeto a su divinidad y a su veracidad para contigo. Son parte de ti también, porque tú tienes parte en Él. ¿Entiendes esto? Son atributos de Dios, pero atributos que tú puedes tener también en tu vida. La eternidad, la inmutabilidad, la justicia, la santidad de la que hemos hablado en estas líneas se ejecutan a través de Él de una forma vital en nuestras vidas para que nosotros podamos despertar sencillamente a través de sus palabras oídas. Dice que la palabra de Dios no vuelve
Si la palabra de Dios ha tocado hoy tu corazón, aunque fueran 5 minutos, 10 minutos, aunque solo fuera una frase, un verso, está ocurriendo algo maravilloso en tu vida, estás siendo transformados. Por eso nosotros en todas las cosas que pasan en nuestra vida, no debemos de dejar de aferrarnos a Dios con todas nuestras fuerzas. No las olvides, recuérdalas. Amén. Dentro de nada saldremos por esa puerta si Dios quiere y no viene el antes. Pero si Dios lo permite saldremos por esa puerta y nos iremos para nuestros distintos lugares de convivencia. Y allí estará lo mismo que hemos dejado antes de venir para aquí. Cambiémoslo. Actuemos de otra manera. Vivamos conforme a su propósito. Amén. Cierra tus ojos. Mi Señor, tú ves nuestros corazones. Tú ves lo que estamos pensando, tú ves lo que estamos deseando, Señor, y tú ves lo que ha entrado como verdad, oh Dios, en nuestra vida. Por eso, Señor Dios, te pedimos que nos cambies, que nos transformes. Que estos atributos, Señor, podamos entenderlos de tal manera, Señor Dios, que también, Señor, seamos partícipes de ellos, Señor. Porque vamos pareciéndonos, Señor, a aquel que nos salvó, que nos rescató. Mi Señor, cuando salgamos de aquí, Señor, capacítanos, instrúyenos. Oh Dios, como tú lo sabes hacer. Sé que vas a usar todas las cosas que pasan en nuestra vida para que nosotros despertemos a toda verdad. Nos acordamos de nuestros hermanos, de los que están enfermos, de los que han cambiado de lugar, de los que han tenido que viajar, etcétera, Señor Dios, o de los que lo harán, Señor. Padre amado, te damos gracias, porque sabemos que tú estás ahí. Tú eres nuestra roca, Señor. Y queremos vivir en tus atributos, en tu verdad. Queremos entenderte y conocerte, Señor, mejor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.